Si bien 30 millones de pesos parece ser una cifra lo suficientemente alta como para tener muchas opciones a la hora de comprar un carro usado, la realidad es que no lo es tanto, y más sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día los carros usados, entre más viejos, parecen ser más costosos. Es por eso que el día de hoy voy a traerle los carros más recomendados dentro de un presupuesto de 30 millones de pesos. E iniciemos con el más viejo del listado, y estamos hablando del Mazda 2 porque con el presupuesto de 30 millones de pesos, a duras penas podrías optar por un 2011 y tal vez si tienes algo de suerte, un modelo 2012. Un carro sumamente popular especialmente con el público femenino. Es bonito, es económico, es fiable, es comercial. De hecho, para mí el Mazda 2 es uno de los carros más equilibrados que te puedes comprar. Porque es un carro que casi no te molesta, tiene un equipamiento decente, al menos en comparación con la competencia, tiene una muy buena calidad de materiales y ensamblaje. Adicionalmente, estamos hablando de un carro que tiene un rendimiento bastante bueno, 45 kilómetros por galón en ciudad y más o menos unos 55, incluso un poquito más en carretera. Adicionalmente, no solo es un carro económico de consumo, sino que te permite tener un buen desempeño en carretera. Al menos si lo comparamos con otros vehículos que tienen rendimientos similares, como puede ser el Sail, como puede ser el Onix 1.4 litros, el Mazda 2, cuando trates de adelantar, va a tener una mejor respuesta. Eso sí, no es el carro más rápido de todos, ni de cerca, pero sí tiene un desempeño bastante decente cuando se trata de adelantar sin sacrificar el consumo, que es algo muy bueno. Ahora sí, si hay algo que le puedo criticar al Mazda 2 es el hecho de que el espacio en las filas traseras es algo incómodo. Si eres de una familia que es alta o gorda, digamos que el Mazda 2 no es exactamente para ti, porque, vuelvo y digo, los asientos traseros pueden llegar a ser algo incómodos para personas altas o gordas, pero de resto es un carro que vale muchísimo la pena. Otra recomendación: el Mazda 2 es un carro que, como buen Mazda, primero que todo no es muy alto, tiene una altura del piso bastante baja, de alrededor de unos 14.5 centímetros, sino que adicionalmente la suspensión, como la mayoría de los Mazdas, no es muy buena cuando se trata de pasar por terrenos feos. Por ende, lo que va a pasar es que si pasas continuamente por terrenos llenos de huecos, llenos de piedras sueltas y demás, te vas a volver esclavo de los mantenimientos en la suspensión, y cuando se trata de Mazda, ya sea el Mazda 2 o cualquier otra línea, los repuestos no son exactamente baratos. Ahora, si lo que estás buscando es un carro más grande, más amplio, más cómodo, con mayor altura del piso, un poquito más robusto, pues definitivamente una de las mejores opciones que puedes optar es el Nissan Versa, que con este presupuesto podríamos mirar un 2013, tal vez un 2014. Un carro súper recomendable que tiene un motor de 1.6 litros, que digamos que no es económico de consumo, pero tampoco es dragón, con rendimiento entre 35 y 38 kilómetros por galón en ciudad y alrededor de unos 55 kilómetros por galón en carretera. Adicionalmente, tiene una muy buena altura al piso, de alrededor de 16.5 centímetros e incluso hasta 18, dependiendo algunas versiones, y que adicionalmente es un carro que es un poco más robusto y aguantador. No es un carro trochero en todo el sentido de la palabra, pero definitivamente te va a aguantar mucho más que el Mazda 2. Tiene un maletero de alrededor de 500 litros de capacidad, así que te caben un montón de cosas, maletas, mercado, lo que sea que necesites llevar, y adicionalmente el espacio en la fila trasera de asientos es lo suficientemente amplia como para que personas altas o gordas quepan sin ninguna dificultad, e incluso podrían estar entrando lo que son 5 personas en total en el carro, cosa que en el Mazda 2 realmente es muy difícil de lograr, ya que el Mazda 2 es más de un carro de 4 personas, a menos que los que vayan atrás sean niños, que así cabrían lo que son las 5. Pero en el Nissan Versa suele ser más habitual que adultos, grandes, altos e incluso un poco gordos pueden entrar los 5 personas en el carro. Así que el Nissan Versa realmente es un carro súper recomendable. Eso sí, no tiene tanto comercio como el Mazda 2, y los repuestos, algunos arreglos pueden llegar a ser algo costosos, un poco más costosos que, por ejemplo, otro carro recomendable en este presupuesto, como lo puede ser el Renault Logan, que a pesar de que son carros un tanto similares, de hecho, para mí siempre he visto al Versa como un Logan, solo de un poquito más de calidad, pero pues en temas de repuestos, algunos puntuales, sí puede llegar a ser un poco más costoso. Y ya que hablamos de Logan, digamos que no quería repetir carros con el video anterior de recomendaciones de 20 millones de pesos, pero aquí podríamos meterle y voy a hablar especialmente de lo que es el Renault Sandero, que es la versión hatchback de Logan. Un carro muy bueno, muy comercial, con la suficientemente altura al piso, eso sí, si es mecánico, como para, digamos, sortear varios terrenos un tanto complicados. No es un carro todoterreno, definitivamente, pero sí te va a sortear muchos terrenos destapados, con muchos huecos y demás, que tiene muy buen espacio, aunque lamentablemente, y como buen Renault, no es exactamente un carro cómodo para viajes largos. A mí la verdad los carros Renault no me gusta recomendarlos por la falta de comodidad, porque sí, tienen buen espacio, pero no tiene una muy buena posición lumbar, es bastante cansado en viajes largos y más si sufres de espalda, como me pasa a mí. El Sandero es un carro muy comercial, muy fiable, que además tiene un desempeño
decente, no tan bueno como el de Nissan Versa, pero es un desempeño más que decente. Lo recomiendo especialmente con transmisión mecánica porque el automático no es que sea malo, pero sí es menos comercial. No sé, y por alguna extraña razón, las personas que compran Renault en general no suele gustarle los carros automáticos de Renault. Y vuelvo y digo, no es que las transmisiones sean malas, para mí son, digamos, decentes, no son lo mejor del mundo, pero tampoco son malas. Pero digamos que a la gente no suele gustarla. Y adicionalmente, los carros Renault pierden su gran ventaja, que es la altura del piso, pasando en muchos casos de 16, 17 centímetros, que usualmente tienen las versiones mecánicas, alrededor de unos 14 centímetros en las versiones automáticas. Y eso hace que sea mucho más susceptible de golpear el carro por debajo, lo cual no es bueno, especialmente cuando lo que estás golpeando es precisamente la transmisión. Y en cuanto al modelo que se podría comprar con ese presupuesto de 30 millones de pesos, pues va a depender mucho de la versión, ya que puede haber una buena variación. Por ejemplo, con una versión de entrada, la Authentic, la que a duras penas tiene vidrios eléctricos delanteros y a veces aire acondicionado, pues podrías optar tal vez por un modelo 2016. Si nos vamos por la versión Expression, tal vez un 2015. Si nos vamos por la versión Dynamic, la full equipo, pues nos iríamos más bien por el lado del modelo 2014. Puede variar mucho y obviamente hay personas que piden muchísimo más, pero sencillamente no vale la pena pues ya pagar tanto. Sí, son carros buenos, son carros fiables, son carros comerciales, pero también son carros sumamente básicos, con una calidad de ensamblaje, digamos, algo cuestionable y una calidad de materiales que lo hacen ver no solo ordinario, sino demasiado barato. Ahora pasemos a la alternativa de Logan y el Sandero, que en lo personal me gustan un poco más. Y estamos hablando del Volkswagen Gol y el Volkswagen Voyage, que pasa algo similar que con el Renault Logan y el Sandero, que el Logan es la versión sedán y el Sandero es la versión hatchback. Pues con el Volkswagen, pues el Gol es la versión hatchback y el Voyage es la versión sedán. Son vehículos muy buenos con excelente rendimiento. Porque, digamos, por el lado del Logan y Sandero tenemos rendimientos en ciudad que oscilan más o menos entre los 35, 38, 39 kilómetros por galón, dependiendo de muchas circunstancias, mientras que el Gol y el Voyage hacen entre 40 y hasta 45 kilómetros por galón en ciudad, siendo mucho más económicos de consumo. En carretera también podrían estar oscilando entre los 55 y a veces hasta los 60 kilómetros por galón. Son también carros bastante amplios, como el Logan y Sandero, solo que con una posición lumbar un poco mejor, así que son poco más cómodos. No son los carros más cómodos del mundo, pero sí son más cómodos que un Sandero. Con una buena altura al piso, de hecho tiene una altura al piso similar al del Sandero y en algunos casos considero que hasta un poquito más alta. Con espacios y dimensiones bastante similares, con una calidad de ensamblaje un poquito mejor, no es que sea nada del otro mundo, pero sí considero que es un poquito mejor en cuanto a calidad. Pero eso sí, en lo que lo supera y ampliamente, tanto el Logan como el Sandero, a lo que es el Gol y el Voyage, es en la parte comercial. No son carros huesos a nivel comercial, pero si los paramos al lado se va a vender mucho más rápido y más fácil lo que es un Logan y un Sandero. El Gol y el Voyage son carros que valen muchísimo la pena por espacio, por altura del piso, por ensamblaje, por lo que es fiabilidad. Son carros que casi no molestas y a pesar de ser Volkswagen, no son tan costosos de arreglar cuando se dañan. Claro, es más barato arreglar un Sandero o un Logan, pero el Gol y el Voyage no es que sean muy costosos. Y es que mucha gente termina huyéndole a estos carros pensando que sus repuestos son muy caros y que, pues ya saben, las limitaciones económicas de muchos colombianos que hacen que busquen la opción más económica pensando precisamente en los escenarios más fatalistas, como es el hecho de que el carro se le dañe. Lo que sí puede pasar, tanto con el Gol como con el Voyage, es que en algunas ciudades, especialmente en pueblos o ciudades muy pequeñas, ciertos repuestos pueden estar no disponibles de manera inmediata, aunque realmente no son muy difíciles de conseguir. Ahora volvamos un poco a los city cars, ya que hemos estado hablando de carros más bien grandes, más bien espaciosos, pues volvamos a los carros pequeñitos. Y hay uno que en lo personal no me gusta mucho, pero sí es bastante recomendable, y estamos hablando del Nissan March. En lo personal no me gusta por el tema del espacio, se me hace un carro muy pequeño, pero para aquella persona que está buscando un carro pequeñito y que sea económico de consumo, y especialmente si vive en ciudades con muchas lomas, que tiene calles muy empinadas, el March es una de las mejores opciones, muy por encima de carros como son el Picanto, como el i10, como el Sport GT, que claro, tienen más comercio y que estéticamente me parecen mucho más bonitos, pero en ciudades empinadas quedan completamente en desventaja frente a un Nissan March. Y es que póngase a pensar, el March básicamente tiene el motor de un Nissan Versa en una carrocería mucho más pequeña, por ende es un carro más liviano, con mucha más potencia y torque, lo que le permite tomar lomas, calles muy empinadas, con mucha facilidad, sin sacrificar el consumo, sin tampoco
sobreesforzar el motor, cosa que sí pasa, por ejemplo, con una Spark GT en una loma muy empinada, y más si vas con el cupo completo. No solo el carro sufre muchísimo, sino que se vuelve trago de gasolina, pasando de sus habituales 50-55 kilómetros por galón a unos 40, incluso 35, incluso puede llegar a consumir muchísimo más dependiendo de las circunstancias y del estado del carro. El March es más constante con ese consumo. En el plan va siendo más o menos 45, 47, 48 kilómetros por galón, y en la loma va siendo más o menos 43, 44, 45 kilómetros por galón. O sea, obviamente sí va a consumir más, pero no es tanta la variación, y además su desempeño es muy bueno en ese tipo de circunstancias. De hecho, a mí me gusta recomendar mucho el Nissan March cuando las personas viven en ciudades como Medellín, o tengo entendido que también Bucaramanga tiene muchas lomas y demás. Entonces, en esas ciudades es mucho más recomendable un March que un Spark GT o un Kia Picanto. Y en cuanto al modelo que se puede comprar con este presupuesto, también va a depender mucho de la versión, pero podrías estar mirando un 2014, tal vez un 2015, lo mismo para el Gol y el Voyage, que no mencioné los modelos. Con ese presupuesto más o menos podrías estar mirando esos modelos. Pero ya que mencionamos al Picanto y al Spark GT, son otras dos muy buenas recomendaciones, pero eso sí, ya para ciudades planas son excelentes city car, mucho más comerciales que un Nissan March, mucho más baratos de arreglar cuando se dañan que un Nissan March, y que además son en terreno plano mucho más económicos de consumo. Su desempeño obviamente es un poco más pobre. Cuando se viaja toca hacerlo, digamos, con algo de cuidado. Hay muchas personas que tienden a forzar mucho estos vehículos a altas revoluciones, manteniendo altas velocidades durante trayectos muy largos, y carros como, y especialmente el Spark GT, pues se van a recalentar en ese tipo de circunstancias. Pero por lo demás son carros muy buenos que tienden a no molestar mucho. En lo personal prefiero mucho más el Kia Picanto, me parece un carro más bonito y además con un desempeño un poco mejor. Su motor de 1250 definitivamente da un mejor desempeño que el motor de 1.2 litros del Spark GT, con rendimientos bastante similares. A nivel de fiabilidad, ambos son muy buenos carros, son bastante fiables, pero también prefiero un poco más el Kia Picanto. A nivel de costos de repuestos, definitivamente aquí en Colombia el Spark GT es más económico de arreglar, pero la diferencia con el Kia Picanto no es mucha, y en lo personal, igual me digo, para mí el Kia es mucho más fiable, es un poco más de calidad que el Spark GT. Así que los arreglos, cuando se hacen bien, tienden a durar un poco más que en el Spark GT, pero ambos son muy buenos carros, y con un presupuesto de 30 millones de pesos podríamos estar mirando modelos 2014, 2015, de pronto, y con el Spark GT, de pronto un 2016, muy raro, muy difícil, pero de pronto. Pero lo más normal es que con 30 millones de pesos puedas optar por un 2014 o un 2015. Ahora pasemos a un carro que en lo personal me gusta mucho, que tiendo a recomendarlo con ciertas advertencias, que es bastante criticado por algunas personas porque, digamos, tiene su mala fama, especialmente con lo que respecta a la transmisión automática, pero que si a ti te preocupa la seguridad y no cuentas con mucho presupuesto, esta es la opción para ti, porque todos los carros que he mencionado hasta el momento, si algo tienen en común, es que la seguridad es básicamente inexistente. Pero con este carro, el Ford Fiesta, sí vas a tener un equipamiento más que decente en temas de seguridad. Se los lleva ampliamente. ¿Sí? Estamos hablando de un carro que en carretera tiene un muy buen desempeño, con un rendimiento más o menos de 35 a 38 kilómetros por galón. No lo hace mal, no lo considero así muy tragún de gasolina que digamos. Es un carro que para viajar se disfruta, además que le da cierta tranquilidad a uno, que si en caso de algún accidente, pues lo va a proteger mucho más de lo que lo va a proteger un Logan, de lo que lo va a proteger un Sandero, un Gol, un Voyage, lo va a proteger mucho más. Adicionalmente, estamos hablando de un carro con un equipamiento bastante completo. Digamos, en lo que respecta al equipamiento, las versiones de entrada de estos vehículos suelen estar a la par de las versiones full equipo de los que he mencionado anteriormente. Adicionalmente, en lo que respecta al diseño, me parece un carro muy bonito. Ahora, si hay cosas que criticarle a un Ford Fiesta. Uno, no es un carro muy comercial, como dije, es criticado fuertemente por algunas personas. Dos, con transmisiones automáticas no digo que todos salgan malos, pero sí muchos dieron problemas, por ende les quedó la fama, y hace que el carro no solo sea menos comercial en su versión automática, sino que también sea un poco menos recomendable. Tercero, el espacio trasero en las filas de asiento trasero, perdón, es también muy estrecho. Le pasa algo similar que el Mazda 2. Adelante vas bien, pero las personas que van atrás, especialmente si son altas o gordas, no se van a sentir muy cómodas, especialmente en viajes largos, por el tema de que quedan muy apretados. Eso es bastante criticable con el Ford Fiesta. Y por último, y creo que una de las cosas por la cual más le sacan el cuerpo al Ford Fiesta es el tema de los repuestos, que son sustancialmente más costosos que en general
las otras marcas que he mencionado. Sí, incluso más que un Volkswagen Gol en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, especialmente con los repuestos que tienen que ver con el motor, que tienen que ver con la suspensión, pues sí pueden llegar a ser mucho más costosos. Estamos hablando de un 30, 40, un 50 y hasta un 60% más caros, lo cual puede llegar a pesar mucho más. Y como son carros un poco más completos, con mejor equipamiento, con más sensores, tienden a ser mucho más complicados de arreglar. No cualquier mecánico es capaz de arreglarlos y suele ser la mano de obra un poco más costosa por la misma razón. Ahora pasemos a otro carro bastante recomendable, pero que no es muy conocido y por ende tampoco es muy comercial. Y estamos hablando del Nissan Tiida, ya sea el 1.6 o el 1.8. El 1.6 más para un uso variado, el 1.8 especialmente si lo que te gusta o lo que buscas es viajar. Es un carro que tiene un desempeño muy bueno, que en ciudad, digamos, no es que sea económico de consumo, pero definitivamente sí es más económico de consumo que otros carros 1.8, como lo puede ser el Chevrolet Optra, que ya sabemos que hace más o menos unos 28 kilómetros por galón, mientras que el Tiida 1.8 está más por el orden de los 32, 34 kilómetros por galón. No es económico, pero no es tan dragón. Y en carretera llega a ser unos 55 kilómetros por galón, eso sí, andando sabroso, anda muy rico, bastante rápido, adelanta sin mayor problema. Son carros también muy buenos, no son tan bonitos, no se me hacen carros bonitos, pero definitivamente son carros espaciosos, con equipamiento decente, con un desempeño muy bueno y que se consiguen, digamos, o al menos debería ser bastante prudente a la hora de pagar por ellos, porque vuelvo y digo, no son muy conocidos, no tienen muy buen comercio y son bastante difíciles de vender cuando necesitas hacerlo. Así que mi recomendación, sé muy prudente con lo que pagas por un Nissan Tiida. Por ejemplo, con 30 millones de pesos yo les recomendaría que miraran modelos 2014, preferiblemente un modelo 2015, aunque ya se dificulta un poco más, pero al menos esos modelos. De ahí para arriba todo lo que se venga, todo lo que se pueda. Pero al menos esos dos modelos, porque sí he visto y de hecho me han escrito por asesorías donde ofrecen modelos 2013 por 35, 36 millones. Es demasiada plata. Que claro, son carros buenos y pueden llegar a valer la pena. Pero hay que pensar en el futuro, que tal vez uno en el momento no compra para vender, pero puede resultar el caso de que por alguna emergencia económica, por alguna calamidad, te veas en la obligación de vender. Y si te compras un carro que no tiene mucho comercio y pagas demasiado por él, vas a tener que inevitablemente en ese tipo de casos perderle plata. Así que sé muy prudente con el precio que se paga. Son buenos carros, pero no son muy comerciales. Y a nivel de arreglos, pues también, como buen Nissan, los arreglos no son exactamente baratos. Ahora pasemos a otro carro que tampoco es muy conocido, pero también es muy recomendable. Y estamos hablando del Renault Fluence. Ya sea el 1.6, que es más un carro versátil de un uso mixto, más ciudad, viajecitos, lo hace bien. Y el 2 litros, que es especialmente recomendable para las personas que les gusta viajar. Porque en ciudad, pues bueno, se vuelven algo tragoncitos. Si bien siguen siendo también más económicos de consumos que un Chevrolet Optra, ya que el Fluence de 2 litros hace más o menos en ciudad unos 30, 32 kilómetros por galón y en carretera está haciendo más o menos unos 45 kilómetros por galón, pero se disfruta muchísimo viajar en este vehículo, adelanta sin mayor problema, alcanza velocidad en menos de nada y adicionalmente pues es un carro no solo que es amplio sino que tiene comodidad. Es de los pocos Renault que son cómodos y que no te cansan o no te duele la espalda en los viajes muy largos. Cuenta con muy buen maletero, cuenta con muy buen equipamiento, cuenta con una seguridad decente. El 1.6 tampoco lo hace nada mal, ambos son súper recomendables, pero hay que tener también mucha prudencia con el precio que se paga. Lo malo es que sus dueños suelen pedir bastante duros por este vehículo y es por eso que difícilmente te vas a conseguir un modelo 2014 o más arriba con un presupuesto de 30 millones de pesos, que deberían tratar de conseguirse al menos el 2014 con unos 30 millones de pesos, pero vuelve, digo, es un escenario un poco difícil porque sus dueños tienden a pedir muchísimo. Y finalicemos con el favorito de los conductores de Uber, o al menos de muchos conductores de Uber, y que también vendría siendo la opción más modeluda que puedes adquirir con un presupuesto de 30 millones de pesos. Criticado por muchos y en lo personal tiendo a recomendarlo, salvo algunas advertencias, y estamos hablando del Chevrolet Sail, un carro muy generoso con sus dimensiones, bastante amplio, muy cómodo. Este sí es un carro cómodo, que sí, es un carro barato, un ensamblaje pobre, con muchas vibraciones, también con muchos sonidos en los plásticos, pero no deja de ser un carro bueno. Es un carro que tiende a no molestar mucho en la parte mecánica, que cuando se daña resulta muy barato de arreglar, que tiene muy buen rendimiento de combustible, alrededor de unos 45, 48 kilómetros por galón en ciudad, más o menos unos 55 kilómetros, a veces hasta los 60 kilómetros por galón en carretera. No es muy rápido, no es muy veloz, no es exactamente el mejor a la hora de viajar, precisamente porque puede llegar a ser algo quedado cuando se trata de adelantar. No estoy diciendo que sea sonso porque se me vienen encima los dueños de los SAIL, pero en comparación con otros que he mencionado acá, sí, obviamente
por temas de consumo y por temas de cilindraje es mucho más quedado. Es un carro que la advertencia que siempre yo hago es que póngale una buena pechera, póngale una buena protección en la parte baja porque el cárter viene muy abajo y adicionalmente el Sail es un carro así, la cola viene muy levantada, pero la parte delantera viene muy caída y tiende a golpearse el cárter, tienden a romperlo, tienden a no darse cuenta, botar el aceite y motorear el carro y luego están diciendo, no, ese Sail es muy malísimo. No, lo que pasa es que tiene un mal diseño. El que diseñó el carro, no sé por qué se le ocurrió poner ese cárter tan abajo, exponiéndolo de una forma tan maluca y pues obviamente se gana cierta fama. Y sí, es un carro chino vendido por Chevrolet, pero es un carro chino bueno, al menos fiable. Igual me digo, cuando se daña, resulta muy barato de arreglar. Es un carro que lo recomiendo siempre y cuando por donde transitas las calles sean más o menos buenas. Si tiene muchos huecos, si tiene muchas piedras sueltas, el Sail es mejor descartarlo. Y en cuanto a los modelos que te puedes comprar con 30 millones de pesos, va a depender de la versión, LS, LT o LTZ. Preferiblemente sedán los recomiendo, hatchback no tanto, tienen aún menos comercio que de por sí ya tiene el Sail, pero estamos hablando que podrías comprarte con 30 millones de pesos un modelo que puede ir desde el 2015 en la versión LTZ hasta 2017 en la versión LS. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Dime en los comentarios qué otros carros hubieras recomendado con un presupuesto de 30 millones de pesos. Claro, dejé algunos por fuera, carros que ya había mencionado en el anterior video de carros recomendados de 20 millones de pesos, pero solo no quería repetir. Aún así, si tienes alguna otra opción, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.